Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Un saludo a todas y a todos los oyentes de Abre Brecha Venezuela, un programa que pone en el centro la Venezuela bolivariana como un paradigma para interpretar la realidad geopolítica a nivel internacional. Estamos de vuelta con Carlos. Un saludo, Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Y seguimos escuchando las sugerencias de ustedes que nos escuchan cada los viernes también en la Radio del Sur. Y saludamos también a nuestro productor, que Eduardo Medina Guevara. Y vamos por un nuevo programa aquí con Abre Brecha. Carlos, como tú ves, hay siempre la kefia, el símbolo del heroico pueblo de Palestina, bajo un genocidio que cada día asume una proporción de inhumanidad que está estableciendo. Quiere establecer una costumbre al horror, para acostumbrarnos al horror. Un horror que parece no tener límites, como no tiene límites de la arrogancia del sistema de poder que ha fracasado. Este sistema capitalista en crisis estructural ha fracasado también en la defensa hipócrita de su regla, porque esta regla ya no sirve. Lo hemos visto con una demócrata, estábamos hablando la última vez, como es Francesca Albanese en la ONU, que solamente para nombrar los hechos, es decir, un genocidio como lo de Palestina, está siendo perseguida, pero por supuesto nos indica que necesitamos de banderas, necesitamos de símbolos, que diga al gran capital internacional que los pueblos que luchan en resistencia no están solos. Y hay un despertar en todo el lado del mundo, gracias también a Venezuela, que organizó 3 congresos internacionales, también lo de la Internacional Antifascista, pero uno sobre la construcción de una nueva humanidad. ¿Es posible, Carlos? ¿Y cómo? Viendo también lo que pasa en tu país, en Argentina, pensar que podemos construir una nueva humanidad y sobre cuál bases. Yo creo que es una cuestión de vida o muerte esto ya. Ellos nos proponen la muerte, nosotros tenemos que luchar por la vida indiscutiblemente. No tenemos que bajar la guardia, no tenemos que entregarnos, no tenemos que claudicar en nuestras ideas, no tenemos que callarnos, autocensurarnos. Todo eso es lo que buscan ellos para tratar de imponer de una manera brutal, vos lo decías, perverso, horroroso, lo que estamos viendo en cada uno de los embates que hace el imperialismo y el fascismo. Nosotros en la Argentina tenemos una política por parte de Milei de absoluta crueldad hacia los pobres, hacia la gente que está más allá de la estructura de los que apoyan al gobierno. Son despreciados, son tratados insultados permanentemente, y también tratando de aislarlos y sacarlos del sistema, sacarlos directamente del sistema, sean los jubilados, sean los estudiantes, sean los trabajadores. Hay que sacarlos del sistema porque molestan, le molestan a las corporaciones, les molestan las protestas. Esta semana hemos tenido otra vez una brutal represión contra los jubilados y jubiladas, contra los periodistas, porque los periodistas nos hemos convertido, claro, los periodistas que estamos informando sobre esto, no los periodistas de los medios hegemónicos que se callan la boca, ocultan la realidad.
pero periodistas que han sido golpeados, que han sido gaseados de una manera brutal. Y en el marco internacional, lo que estamos viendo en Palestina día a día, realmente ya no sabemos ni cómo contarlo, porque es una tras otra. Esta semana entró un camión con alimentos y la gente, el ejército israelí lo mandó por una carretera que indudablemente iba a volcar ese camión, no podía avanzar. La gente, viendo que venía un camión con alimentos, se tiró a tratar de recoger algunos de los alimentos, y el camión volcó como estaba previsto y aplastó, y 20 muertos más. O sea, todo es de una perversidad. La palabra Israel, la palabra sionismo, se ha convertido en símbolo del horror y la criminalidad de lesa humanidad. O sea, no hay defensa posible. Los únicos que pueden estar defendiendo son los imperialistas distintos, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, como Francia, los imperialistas en todas sus variantes, o las colectividades judías sionistas en cada uno de nuestros países, que se callan la boca o salen a defender que hay que matar a los palestinos. O sea, esto lo estamos viendo en muchos países. Y además cuentan con el apoyo de estos gobiernos que, porque vos criticás a Israel, ya te acusan de antisemita. Y si defendés a Palestina, te acusan de estar haciéndole el caldo gordo a el terrorismo. Entonces, es verdad lo que decía cada uno de los dirigentes populares de América Latina, tanto de Venezuela como de Cuba, cuando dicen: nos quieren cambiar la historia, nos quieren destruir la memoria, y nosotros tenemos que luchar contra eso. Es evidente que es una lucha muy difícil. Ellos tienen todas las armas, todo el dinero, pero nosotros tenemos la razón, y tendremos que aferrarnos a la razón y a los principios de izquierda revolucionaria para combatir toda esta embestida fascista, mussoliniana, nazi, franquista, de Petén para los franceses. Todas las variantes del fascismo están puestos en estos tipos. Así como vemos que Palestina es un paradigma, Venezuela es también un paradigma. Vemos que todo lo tibio, todo lo que tiene que presentarse a una elección o que son candidatos, siempre se le pide de tomar distancia y de criticar al régimen de Maduro. Lo hemos visto en Chile. La candidata del Partido Comunista de Chile, antes de presentarse en cualquier lugar, ha tenido que hacer una declaración diciendo que en Venezuela no hay democracia. Digamos, hablan ellos que han tapado toda la posibilidad que el pueblo verdaderamente se exprese según su contenido de lucha, que han sido, han pagado, por lo cual han pagado un alto costo, ¿no? Ella lo mismo, lo hicieron también gobierno moderado, gobiernos que se presentaron también de una manera muy malagradecida, porque tenemos que nombrarlo. El Brasil, cuando ha tenido que sufrir muchísimas represiones, ¿quién estaba del lado de él desde Chávez hasta ahora? Con Maduro. Venezuela, ni hablar de Argentina, pero ni hablar también de Colombia, donde hay más de 6 millones de refugiados, de desplazados colombianos que están ahí con todos los derechos. Venezuela sigue repatriando con vuelo de vuelta a la patria sus ciudadanos que se fueron víctimas de la propaganda de la señora Machado y su compinche, de que han sido traídos en el campo de concentración en Salvador, donde el señor Bukele ahorita hace una elección por vida y se declara: soy el dictador más cool de toda América Latina. A esta gente no se le tiene que perseguir ni mediáticamente y tampoco a nivel de la ley internacional.
pero sí a los que de verdad luchan por los derechos de los pueblos, como es Venezuela, como es Cuba, como es Nicaragua. Y ahorita estamos viendo también que hay todo un, digamos, gran camino de Colombia hacia las elecciones de 2026, donde el modelo, saludamos por supuesto que hay la formación de unidad de un nuevo partido que se podría parecer mucho al Partido Socialista Unido de Venezuela con sus intenciones, pero por otro lado hay la idea de construir el llamado campo largo como con el modelo de Europa, es decir, agrupando en una nueva elección primaria, como se llama, hasta personajes que llamado independientes, pero que son camaleónticos, como la señora Claudia López, que la primera cosa que hizo, declaración contra Venezuela, por supuesto, y también hasta el campo de la derecha llamada moderada. Es decir, que la idea es para derrotar a la extrema derecha, se tiene que embarcar la derecha moderada. ¿Dónde llegamos con eso? Hemos visto ya que este modelo ha fracasado en Europa, que sigue chantajeando las clases populares, que paraliza toda, y también en Colombia pasó aquí. Así, ¿por qué estos gobernantes siguen mirando al norte y no mirando al sur, Carlos? Sí, a esto tenemos que agregarle, ya porque faltan pocos días para la temida elección en Bolivia, tenemos que agregarle los horrores que se cometen también desde el campo de la izquierda, ¿verdad? En medio de todo esto que vos bien comentás y que tratamos de informar sobre cómo avanza la derecha, cómo utilizan todos los elementos posibles, desde las elecciones hasta la brutalidad de las armas, de pronto en un gobierno, en un país donde tenemos un gobierno que teóricamente fue elegido por el pueblo, que sobrevino a la derrota de un golpe militar que duró muy poco porque la gente se levantó contra ese golpe militar, de pronto los horrores de las peleas intestinas entre la gente de izquierda hace que estemos al borde de perder para el campo popular un país, como si nos sobraran países, como si tuviéramos un montón de países que tienen gobiernos de izquierda. Y en este sentido, evidentemente no podemos dejar de decir que todos son culpables, tanto Arce Catacora, presidente de Bolivia, que no llevó adelante un plan de gobierno popular, que sumergió al pueblo de Bolivia realmente en una situación de mucha angustia económica, como también Evo Morales, al que apoyamos y seguiremos apoyando, pero que no jugó bien, o sea, yo creo que subestimó el poder que tienen los tribunales constitucionales, los tribunales judiciales, cuando no se los depuran, porque esto es lo que pasa, no fueron depurados esos tribunales, y entonces actúan contra el líder popular. Y ni hablar de Andrónico, que es el tercer candidato, que también de tener posiciones muy revolucionarias al lado de Evo Morales, terminó buscando apoyo en los Estados Unidos o en Paraguay para hacer una campaña que no va a sacar muchos votos tampoco. Entonces estamos al borde de que gane la elección el señor Doria Medina, que es un tipo de derecha, que ahora se hace el populista, pero es un tipo de derecha, tiene una trayectoria de derecha, golpista además. Todos estos apoyaron al golpe militar, al golpe de Yanina Áñez, y ahora emerge esa derecha sin poder responder desde la izquierda, más que con un voto nulo, que no significa nada. Un voto nulo, el que te gana te puede ganar con el 20%, con el 10% de los votos, pero te ganó.
te ganó por estas cosas de la democracia burguesa que no posibilita elegir, sino que te impulsa a votar cada 4 años sabiendo de que te estás comprando la soga al cuello. Entonces estamos en ese marco y lamentablemente tendrá el pueblo de Bolivia que volver a hacer una gran autocrítica para ver cómo recompone la situación y lucha, ya supongo, todos desde la oposición contra un régimen que va a ser de derecha. Así es, Carlos. Bueno, no nos queda que hablar de ese tema y otro más con nuestro invitado, Gustavo Villapol, diputado, opinionista, periodista, director del semanario 4F. Lo presentamos, lo saludamos. Vamos con el final. Si querés lo hago yo. Está bien. Bueno, queridos televidentes y televidentas, ha sido un nuevo programa de Abre Brecha a Venezuela, tratando, como ustedes ven, de meternos en la política internacional con información, tratando también de trabajar sobre la formación política que nos hace falta en el continente y interiorizándonos con lo que ocurre en Venezuela, porque Venezuela, como dijo Geraldina muy bien, es un paradigma que tenemos que defender con uñas y dientes, porque nos está dando la pauta de que se puede, de que si hay voluntad política, que si hay lucha del pueblo, que si hay politización, se puede lograr ese mundo posible por el que estamos luchando en muchas partes del continente. Abre Brecha, Venezuela. Gustavo Villapol es un escritor, político, periodista y comunicador social venezolano. Su perfil se caracteriza por la combinación de su labor literaria con una destacada participación en la vida política de Venezuela. Es un diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y ha ocupado cargos de responsabilidad en el partido. Sus discursos y publicaciones reflejan una fuerte militancia en defensa del proyecto chavista. Ha denunciado el ciberfascismo y el papel de las ONG en el financiamiento de lo que él considera una oposición extremista. Es director del semanario 4F y coautor de varios libros que abordan temas de actualidad política y social desde una perspectiva crítica. Sus obras, como De la guerra a la vida, Nueva época de transición al socialismo y La dictadura global del algoritmo, analizan la historia de Venezuela, la geopolítica digital y el impacto de los medios de comunicación y las redes sociales en la sociedad. En resumen, Villapol es una figura que utiliza la escritura como una herramienta para el análisis político y la difusión de ideas, posicionándose como un intelectual comprometido con el proceso revolucionario venezolano. Bueno, Gustavo, encantado de recibirte. Gracias por darnos esta entrevista en medio de toda la actividad que habitualmente tú desarrollas y evidentemente para nosotros es importante hablar contigo por lo siguiente. Primero, porque dirigís un medio de comunicación desde hace bastante tiempo, un medio de comunicación que no es cualquiera. El 4F es una referencia fundamental para el mundo bolivariano, ya no solo de Venezuela, sino de todos y todas los que abrevamos en la Revolución Bolivariana. Y hemos tenido, tanto Geraldina como yo, más Geraldina que yo, el honor de escribir en 4F. Y por eso te pregunto, ¿cómo es hacer periodismo de ese tipo en la Venezuela bolivariana? ¿Qué situaciones se producen a favor y en contra de ejercer un periodismo de esa categoría? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a ambos por permitirme la oportunidad de conversar con ustedes, a quienes además les agradezco ser militantes del 4F.
personas que han acompañado ese proyecto por ya casi 11 años. Parece mentira que ya el 4F este año cumple 11 años, ¿no? Entonces, bueno, hacer periodismo, yo creo que en esta época, no solo en Venezuela, yo creo que hacer periodismo en esta época es una verdadera complejidad, ¿no? Es un verdadero acto heroico hacer periodismo en esta época, ¿no? Incluso yo diría que, claro, hacer periodismo de ese estilo, ¿no? Me están preguntando un periodismo de ese estilo, ¿no? Un periodismo que es militante, un periodismo que en el caso de 4F se detiene un segundo a analizar la sociedad, que no se mete en la varabunda de la hiperinformación, de la locura de la hiperinformación, y da un paso atrás, un pasito atrás, como decía Fidel, da un pasito atrás y se coloca a analizar la sociedad y los fenómenos sociales, económicos, políticos, con un poco más de detenimiento para decirle a nuestro pueblo, a nuestro país, y en este caso, como tú nos lo dices, a Latinoamérica. Ya 4F se lee en aproximadamente 33 países, y además es el único medio de Latinoamérica que traduce contenidos al mandarín, ¿no? Traduce sus análisis al mandarín. Entonces hacer ese tipo de periodismo en la época de la hiperinformación, en la época donde los algoritmos se imponen a la lógica, donde las ansiedades, los estreses, las velocidades desenfrenadas se imponen al sentido común. Entonces hacer un periodismo como el que propone 4F, que es un medio de análisis, y por eso a veces analizamos lo que otros callan. Una frase siempre, analizamos lo que otros callan, es un verdadero reto, incluso es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía ante una sociedad que anda como un carro de Fórmula 1 informativamente, y que a veces por andar como un carro de Fórmula 1 uno voltea por la ventanilla del carro y lo que mira es una máxima velocidad y no tiene un segundo para ver el paisaje, para ver la vida, para ver nada, y eso es muy dañino. Entonces es dañino porque, bueno, simplemente el análisis de cualquier fenómeno social implica sentarse un momento a tratar de comprenderlo, ¿no? Y ese es el gran esfuerzo que hace 4F, uno de los grandes retos que hace el periódico, es tratar de hacer eso, pero también para que la gente lo consuma, ¿no? En el medio de esa locura de velocidad, de hiperinformación, de colores, de emociones que implica el mundo digital, tratar de que la gente lo consuma en distintos formatos, que no, porque también hay una realidad que los textos totalmente largos, los textos con contenidos muy densos, son para un sector de la población, para un segmento de la población. Entonces nosotros damos una gran batalla porque sea una multiplataforma donde presentemos en formato audiovisual, donde presentemos a través de nuestras redes sociales segmentos de nuestros análisis, para que la mayoría de la población pueda acceder a una visión distinta, una visión antisistémica, una visión que no colabore con la lógica del capitalismo, sino que más bien se le enfrente y sea disruptivo ante ella. Y bueno, eso sin duda es un gran reto, ha sido un gran reto en todas las épocas. En el caso de Venezuela había una época en la que hacer eso te costaba la vida. En esta época no te cuesta la vida, en esta época tienes la posibilidad plena de ser antisistémico, de luchar contra el capitalismo, de plantear una alternativa a la sociedad y hacerlo con total libertad. Eso es la realidad que vivimos en Venezuela. Incluso si eres opositor al gobierno, eso habría que decirlo. Aquí la mayoría de los medios digitales se oponen abiertamente al gobierno, y mientras no lo hagan de manera insurreccional o convocando a la muerte o al asesinato de los líderes que dirigen el país, lo hacen de manera tranquila, con libertad, y a veces con demasiada, diría yo, a veces con demasiada libertad. Gracias. Mira, a propósito de periodismo, ¿no? A nosotros a veces nos dice, bueno, a menudo nos dice que no somos bastante pluralistas. Entonces, aquí nosotros hemos retomado, para demostrar el contrario,
la propuesta del capitán, que es la de hacer ganar el Premio Internacional de la Idiotez a la oposición. Entonces yo te voy a proponer algunas de las cosas que ellos dicen para que tú puedas contestarle, ayudarle a que estos premios se lo ganen también en Europa, ¿no? Como corresponsal del 4F de Resumen en Europa, yo tengo esta tarea también. Ellos, por ejemplo, dicen que ahorita recién que María Corina Machado está en la clandestinidad, que han invitado todo lo suyo a ir en la clandestinidad. Tú que eres también diputado, ¿posible que el gobierno bolivariano no sepa dónde está esta señora? Pero lo primero es que es imposible, ante el premio a la idiotez es imposible ser plural en Venezuela, porque la oposición no tendría competencia. Eso no, ahí la pluralidad es prácticamente imposible porque ellos se ganarían ese premio, pero no hay manera de competir contra ellos en ese premio, ¿no? Entonces, nos seguirían buscando de no ser plurales en ese premio, porque ahí, y si hablamos de la señora que tú me estás nombrando, María Corina, que realmente ya es un poco aburrido nombrarla, porque aquí en Venezuela estamos en otras cosas, ¿no? Tenemos 17 trimestres seguidos de crecimiento económico, estamos produciendo nuestro propio alimento, estamos haciendo un poco de cosas, pero bueno, ya que quieres que hable de la señora. En ese mismo marco, te quiero preguntar, venimos de una aplastante elección y derrota de la oposición. Si faltaba algo, estas elecciones que acaban de concluir, tanto en la parte del pueblo venezolano, de los indígenas, hubo incluso, a pesar de que la oposición lo niega, un alto nivel de participación. Nosotros estuvimos allí y no nos lo contaron, sino que lo hemos visto. Vimos cómo se movilizaba la gente temprano, como siempre, para votar en una elección que no es obligatoria. Siempre hay que repetirlo, porque nosotros que vivimos en países donde nos obligan a votar y no a elegir, a votar sí, pero a elegir no podemos. Yo quería preguntarte cómo crees que está repercutiendo todas estas consultas populares que se están haciendo, tanto para la juventud como para las comunas, para elegir los proyectos necesarios para sacar adelante. Algo que es totalmente inusual en los países en los que nosotros vivimos.
Nadie consulta nada y tampoco nadie hace nada. En cambio, en Venezuela se consulta y se hacen las cosas. Entonces, ¿cómo está repercutiendo, cómo lo ves vos desde el punto de vista periodístico, te digo también? Sí, hay como que evaluar varias cosas y contarle varias cosas al mundo, ¿no? Ha sido tan grande la campaña de descrédito contra Venezuela que hay una especie de mito de que vivimos en una dictadura, ¿no? Y la gran realidad, Carlos y Gerald, es que yo siempre lo digo, Venezuela es una sociedad dialogante. Y es una sociedad dialogante no porque hablen entre cúpulas, no porque hablen entre partidos, no porque se sienten en una mesa en Oslo o en yo no sé dónde los partidos de la extrema derecha con la máxima dirección de la revolución bolivariana, sino porque Venezuela se construyó en los últimos 26 años una cultura profundamente democrática donde absolutamente todo lo que hacemos lo consultamos y lo conversamos y lo dialogamos. No entre élites, sino entre toda la sociedad. Y eso tiene una expresión que va desde la construcción de una cancha deportiva en una comunidad. O sea, nosotros cuando nacen, yo dirigí la primera comisión presidencial del Poder Popular que creó el comandante Chávez, apenas tenía 22 añitos. Y en ese proceso nacieron los primeros consejos comunales. Estoy hablando de 2006, 2007, hace ya unos cuantos añitos ya. 2006, 2007, ¿no? En ese proceso nacen los primeros consejos comunales y a partir del nacimiento de los primeros consejos comunales, que son como células base, ¿no? Células comunitarias de poder, donde la gente fue construyendo un tejido social, fue tejiendo una nueva sociedad en Venezuela que se transformó en una sociedad dialogante. Porque la lógica de los consejos comunales es, para tomar las decisiones más importantes de la comunidad, lo tienes que hacer en lo que llamamos Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Y de hecho luego eso se transformó en ley, porque primero nació la organización social y luego se hizo ley, ¿no? Porque estamos en una revolución. Eso se transforma en ley y esa ley dice, la máxima instancia de toma de decisiones es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Pero además eso se toma en el proceso constituyente. Nuestra constitución tiene como un mecanismo de participación vinculante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, la Asamblea. Entonces, todo esto es el hilo conductor al punto en el que estamos llegando, ¿no? Que es un punto más acabado, más avanzado, más desarrollado del proceso del Poder Popular en Venezuela. Entonces, como es normal, en todo proceso revolucionario, hay dos carreteras que transitan paralelas una a la otra. Gramsci decía que era lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer, ¿no? Que recientemente Jorge Rodríguez le hizo una crítica a eso, una crítica revolucionaria, diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar que termine de morir aquello para que nazca lo otro, ¿no? O sea, hizo una crítica como de acelerar el proceso. Eso es, yo creo que eso es una crisis natural de los seres humanos cuando vemos que nuestro tiempo es finito, ¿no? Pero bueno, es un análisis más filosófico. Pero lo cierto es que ese proceso dialogante, ese proceso de consulta, tiene ese hilo conductor. Esto es lo bueno de hacer la entrevista de la casa, que le traen cafecito a uno. Entonces, ese proceso dialogante tiene un hilo conductor que llega a este proceso de la consulta. Entonces le decía que hay dos autopistas, que es la autopista de la democracia representativa, ¿no? La democracia de la elección del cargo de elección popular, que es la que surge después de la Revolución Francesa. Esa es plena en Venezuela, es una locura. Yo creo que ni la Revolución Francesa haya tenido tanto proceso de consulta. No hay nada que haya tenido tanto proceso de consulta como Venezuela. Estamos hablando de que llevamos ya 33 consultas en 26 años. Una cosa absurda, no consulta, elecciones. 33 elecciones en 26 años, una cosa de loco, de los cuales la Revolución Bolivariana ha perdido 2 y ha ganado 31, ¿no? Lo cual habla de una sociedad que ha decidido un camino, ¿no?
decidir una ruta. Entonces, ahí está por una vía esa democracia representativa que ha sufrido transformaciones en Venezuela, ha tenido cambios, ha sido mutada por la lógica de la revolución bolivariana. Y al mismo tiempo está la construcción de lo nuevo, de una sociedad que es mucho más dialogante, que no depende del capital para que un candidato gane un puesto de elección popular. Yo recuerdo estando en China, que estábamos en un conjunto de comunicadores y llegó un momento, la mitad de los comunicadores eran de medios de derecha, Carlos y Ginaldín. Entonces estábamos en el Congreso del Partido Comunista Chino. Y ellos, el cerebro, pues la lógica de venir de una sociedad de democracia representativa, no les daba para pensar otra cosa que eso era una dictadura, me decían ellos. Sí. Es que esto es una dictadura. Entonces yo conversando con unos periodistas de O Globo de Brasil, que por cierto son mis amigos, son de derecha, pero son panas, pues, como decimos aquí en Venezuela, terminaron siendo amigos porque compartí con ellos. Les decía, existe la posibilidad en Brasil de que una persona que no sea multimillonaria llegue a la presidencia de la República. ¿Qué necesita una persona en cualquier parte del mundo para ser presidente, para ser alcalde, para ser gobernador de una provincia? Tiene que ser un multimillonario. Eso es democracia. Entonces, el mundo mira a Venezuela con hipocresía. El mundo mira a Venezuela con hipocresía y realmente el mundo, digamos, capitalista me refiero, ¿no? El mundo desde los medios, el mundo de los medios transnacionales, el mundo que se le quiere imponer a los pueblos del mundo, mira a Venezuela con hipocresía y le dice, en Venezuela hay una dictadura. Y en Venezuela lo que estamos viviendo es una profunda democracia dialogante y cierro con esto, que es la idea que tú me preguntaste, Carlos. En este momento estamos viviendo un renacimiento, porque claro, nosotros vivimos en los últimos 10 años un ataque voraz, atroz, terrible, que iba al centro de la destrucción de ese proceso dialogante y de ese proceso de poder popular que nosotros tratamos de llevar paralelamente para irlo construyendo, para irlo desarrollando. Obviamente con el bloqueo, con las sanciones, con las guerras, con los intentos de asesinato del presidente, con todo lo que nos pasó, que ustedes conocen bien. Eso obviamente tuvo un proceso de disminución, pero luego con nuestra victoria, con la derrota del imperialismo en Venezuela y con la resistencia de nuestro pueblo, eso vuelve a renacer y ahorita está viviendo un momento cumbre donde solamente en los últimos 12 meses, de los últimos 7 meses, hemos hecho 12 procesos de consulta. En los últimos 7 meses hemos hecho 12 procesos de consulta. ¿Consulta de qué? Bueno, la gente se reúne en lo que estamos llamando es una nueva organización geográfica que está planteando la revolución bolivariana, distinta a la que nos heredó la colonia, donde los venezolanos y las venezolanas se reúnen en circuitos comunales, lo llamamos circuitos comunales porque agrupan un conjunto de comunas, y esos circuitos comunales de gente que es electa en sus asambleas, esas asambleas que son vinculantes en la Constitución, pero que además son la máxima instancia de toma de decisiones en la ley de comunas, se reúnen en distintos circuitos y van construyendo una nueva geografía de poder en Venezuela para tomar decisiones sobre sus espacios. ¿Y qué es lo disruptivo que hizo el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué es lo distinto que hizo el presidente Nicolás Maduro frente a este proceso que es la propuesta del comandante Chávez? Pues llevó esto al sistema electoral tradicional. Lo llevó al sistema electoral tradicional y lo transformó en un evento nacional. O sea, le dio la relevancia y la importancia que ameritaba. Ya una autopista empieza a apartar la otra, empieza a morir lo viejo, que es la democracia representativa, y se va metiendo infiltrada, se está infiltrando en un proceso nacional los procesos de consulta. No sé, lo nuevo se está infiltrando en lo viejo, eso sí está en la clandestinidad, solo que no sé, el poder popular. Lo viejo se va metiendo lo nuevo va derrumbando lo viejo y se va transformando en un espacio nacional estos procesos de consulta. Entonces, en una primera instancia, el gobierno nacional te dice, a cada circuito comunal
le garantizo con el presupuesto de la nación 2 proyectos de aproximadamente $10,000 para cada comunidad. Imagínate la inversión para cada proyecto, perdón. O sea, son $20,000 para cada proyecto comunitario. Estamos hablando de 5.536 circuitos comunales. Multipliquen esto en dólares para que vean la inversión que está haciendo en los últimos 7 procesos de consulta, y que la gente sea la que decida qué quiere hacer dentro de su comunidad. Ya no es un alcalde que es un experto con unos especialistas que vienen de Norteamérica, ya no es un gobernador con los empresarios de la provincia que con sus intereses hacen los proyectos que les da la gana y finalmente los pobres siguen siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos, sino es la gente en su comunidad que decide, bueno, no, aquí lo que hace falta es asfaltar las calles, aquí lo que hace falta es construir una escuela, aquí lo que hace falta es hacer un refugio para personas en situación de calle. Hay otros proyectos hermosísimos que yo he visto, aquí lo que hace falta es un refugio para animales que están en situación de calle. Hay proyectos de esos que han ganado. Aquí lo que hace falta es arreglar una cancha, aquí lo que hace falta es tal cosa. Y el último proceso en el que participamos de consulta, que se hizo por primera vez en el sistema electoral tradicional, en un proceso de elección junto a los alcaldes, fue para la juventud. Entonces, la juventud se reúne en la comunidad, junto a la comunidad, no es la juventud sola, la juventud se reúne junto a la comunidad y la comunidad decide, ¿para qué necesitan? Voy a hacer un venezolanismo, nuestros chamos y chamas aquí en cada una de las calles, en nuestras comunidades. Bueno, necesitan tal cosa. Y el gobierno nacional tome proyecto 1, proyecto 2, agarren sus $20,000 comuna y desarrollen su proyecto en su comunidad. Eso se ha transformado en una explosión. Y han pasado cosas muy lindas. Carlos y Geraldina, con esta idea cierro. Porque la primera consulta solo iban los chavistas. En la segunda seguían yendo los chavistas. Pero ya en la tercera consulta está yendo toda la comunidad. No importa si eres chavito o no, si estás de acuerdo o no con el gobierno de Nicolás Maduro, está yendo absolutamente toda la comunidad, porque cuando tú ves que se ilumina tu comunidad, cuando tú ves que se arregla tu cancha, cuando tú ves que la Casa de la Cultura se arregló, cuando tú ves que las escuelas donde estudian tus hijos empiezan a ponerse bonitas, a fortalecerse, los espacios deportivos, los espacios culturales, los proyectos productivos, que hay muchísimos proyectos productivos, es casi el 30% de los proyectos que ha aprobado la gente son productivos, y eso habla también de un cambio de conciencia en el pueblo venezolano, que ya no está esperando por la renta petrolera, sino que está trabajando con sus propias manos y con su propio esfuerzo. Entonces ahí es donde está el punto alto de donde va la revolución bolivariana. Gracias, Gustavo. Desafortunadamente, el tiempo es tirano. Ahora hemos tenido que conversar mucho más, recordando en la presentación que tú también, además de ser diputado, periodista y analista internacional, escribiste muchos libros que son materia de formación también para los jóvenes. Eso lo vamos a recordar y lo retomaremos en una próxima oportunidad. Por ahora, un gran abrazo. Seguimos en combate. Un abrazo grande. Un abrazo a los dos. Un abrazo, Gustavo. Hola querido y querida oyente, nos despedimos hasta un próximo programa de Abre Brecha Venezuela. Aprovechamos para saludar y agradecer a ti, Carlos, a la Radio del Sur, a su presidenta Daniela Valdés y a nuestro productor Eduardo Medina. Hasta la próxima. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.